Hoy vamos a hacer un contrapunto entre el sistema que propone el filósofo alemán Arthur Schopenhauer y el budismo. El budismo vamos a tener que explicarlo de una manera muy general y muy rápida. Pero las dos cosas se prestan a ser comparadas porque tienen una serie de puntos en común muy grandes. Eh, Primero, bueno, vamos a tratar de pasar rápidamente de largo por el mito originario, por la leyenda del que fue, digamos, el primer Buda. Buda es como un cargo, es como decir el Cristo, ¿no? Se esperaba al Mesías, entonces fue Jesús Cristo. Y este príncipe Siddhartha Gautama eh, fue el primer Buda, el primer iluminado. eh, de acuerdo a la leyenda, de acuerdo a la leyenda, él decide dónde nacer, ¿no? Es famoso el lugar donde nació, en Nepal, el árbol donde él meditó todavía está, y es sitio de peregrinación. Y bueno, de acuerdo a la leyenda, él nace decidiendo dónde nacer de tal madre y de tal padre en tal lugar, anuncia que va a ser su última reencarnación. El budismo cree en las reencarnaciones y en un sistema como en el karma, a través de lo cual si uno ha obrado bien, no solo en actos, sino en pensamiento, sintiendo compasión, entonces uno va, digamos, evolucionando. Es interesante porque hay una idea como de seres superiores y seres inferiores. Es decir, uno puede reencarnar en una serpiente o en una araña o en un ser humano. El ser humano es algo muy bueno, muy elevado. En este sentido, Schopenhauer dice que el ser humano es un desastre, lo peor, ¿no? Una ameba de una vida más sencilla. Cuanto más elevado en la escala biológica, más se sufre. Y cuanto más elevado dentro de los seres humanos, más solo se está, ¿no? Entonces hay una diferenciación, pero ambos tienen esta idea de que hay una escala, la cadena del ser. Bueno, que tan difícil hizo que se pueda entender a Darwin como completamente igualitario, como que qué sé yo, una araña no es menos perfectamente adaptada que un rinoceronte. Pero si uno reencarna en una jirafa, tiene menos posibilidades de alcanzar la iluminación que si encarna en un ser humano. Es decir, Buda en una de sus predicas explica que así como esas tarjetas de reanimamiento y de reafirmación que decían, pensar que un espermatozoide tuyo llegó primero, vos naciste, tenías posibilidades de no haber nacido, entonces el hecho mismo de haber nacido, de existir, ya es un triunfo. Bueno, lo que dice Buda es que el hecho mismo de ser humano es una gran oportunidad para alcanzar la iluminación. Uno, cuando es una tortuga, no está tan cerca de meditar con monjes budistas como cuando es un ser humano. Eh, ¿Qué es lo que hace entonces al nacer? Él decide dónde nacer, con quién nacer. Nace también, en función suya, su futura esposa. Nace también su futuro caballo. El, el sirviente también nace. Bueno, todo esto hay que un poquito ponerlo entre, como es parte de una mitología que no importa, porque tampoco importaría para lo que es la doctrina que vino a enseñar Jesús, que, bueno, nació de acuerdo con una paloma y el Espíritu Santo. Eso es algo bastante posterior y según, por ejemplo, Julia Kristeva Historias de Amor, se debe a un error de traducción del arameo, donde la palabra mujer joven, en alemán la tenemos también Jungfrau, fue traducida como virgen, pero realmente no había por qué asumir que la Virgen María, que ya había tenido hijos, era virgen, y el hecho de que sea virgen, según San Juan Cristótomo, hace que no haya sido tocada por la impureza de la sexualidad, entonces tampoco puede ser tocada por la impureza de la mortalidad,
y por ende asciende al cielo y tampoco puede morir. No puede ni garchar, ni morir, como cualquier cristiano. Entonces, el Concilio de Constantinopla se reúne especialmente para determinar si la Virgen María era virgen también después del parto, y no solo cuando fue fecundada, sino cuando en la cabeza de Jesús pasa por el canal del parto. Toda una cosa que después se ve más metafóricamente, en ese momento era muy técnico y muy concreto y muy literal. Y establecen que sí, que era virgen también después de parir. Bueno, todo eso nos parecería ridículo si lo analizáramos con esa extrañeza, y quiero recordar eso porque está tan naturalizado, invisibilizado y es tan cotidiano el cristianismo, que todas las cosas completamente extravagantes, sobrenaturales o estúpidas que puedan parecernos, no nos lo parecen porque lo vemos todos los días, no lo analizamos con lupa, vivimos de acuerdo al calendario después de Cristo, no nos parece ridículo contar los años de la humanidad así. Bueno, hay muchas cosas que nos parecerían ridículas del nacimiento de Buda, que no fue con una paloma, sino con un elefante de 6 colmillos. En fin, el elefante en la India es un animal cotidiano, tampoco es que venía a simbolizar nada, sino que es un animal del paisaje. Bueno, nace entonces y como Aquiles le predican dos posibilidades. Puede tener una vida larga o una vida breve y gloriosa, ¿no? Entonces la madre dice, no, no, larga, larga. Y acá al padre le dicen que él puede llegar a ser emperador y poderoso, o puede alcanzar la iluminación y ser un sabio. No, no, emperador y poderoso. Entonces, que nunca vea nada de las cosas horribles de la vida real. Manténganlo encerrado en un palacio y que no vea nunca la enfermedad, la vejez, la muerte. Entonces efectivamente lo tiene ahí, se destacan todo. Pero bueno, una vez sale y ve a un tipo todo decrépito. ¿Y quién es ese? Increíble, excepcional, deforme. No, todos vamos a hacer así. Y él ve un muerto, ve a alguien enfermo, ve a un viejo, y cuando comprende la, digamos, finitud, la fugacidad, la vacuidad, entonces, en definitiva, de esta vida que él tenía, llena de posesiones, llena de abundancia, porque él después prueba el ascetismo también, como modo de alcanzar la iluminación, pero ambas son cosas que él descarta. Él no recomienda, no prescribe para nada el ascetismo. Esto es una práctica que después muchos monjes tibetanos tomaron, pero Buda no prescribe para nada el ascetismo, ni tampoco la glotonería, ni nada, pero él, en todo caso, el ascetismo hay que tenerlo después de haber probado. O sea, hay que tener primero, como dice William Lane, el camino del exceso conduce al palacio de sabiduría, porque nunca sabremos cuánto es suficiente, hasta que no sepamos cuánto es más que suficiente. Pero bueno, cuando Buda alcanza la iluminación, lo que dice es que encontró la vía de en medio, es decir, que él descubre que pasa por un equilibrio, por una moderación y no por llevar a un extremo nada. Y realmente el budismo se podría diferenciar de las otras religiones por ser la religión que más tolerancia inspira y más tolerancia predica. Y de hecho uno escucha hoy al Dalai Lama, y el Dalai Lama le preguntan, bueno, ahora hay mucha gente que podría encontrar en el budismo una salvación, y dice, no, pero mejor que se queden con sus religiones originales, siempre puede ser perturbador cambiar de religión, total, todas las religiones predican que no hay que mentir, que no hay que matar, y algo bastante insólito en relación a otras religiones que persiguen a los pecadores, a los herejes, a los que niegan a Dios. Acá es una religión sin Dios, por un lado, o está discutido, pero el elemento místico es muy interesante, cómo se eh, fragmenta, cómo se diluye. El budismo es como si fuera
agua y las otras religiones tierra. Hay un concepto metafísico muy diferente, por eso le encanta a Einstein. a- es una religión, si es que lo tomamos como religión, o es una disciplina, sin duda es una prédica moral, después para los neurofisiólogos no deja de ser una, una gran mejoría cerebral que achica el área de la amígdala, que es donde están los miedos y donde está la bronca. Se ha comprobado con neurosensores y electromiogramas como la meditación mejora el cerebro y cómo paradójicamente una disciplina que predica la irrealidad, digamos, de la evidencia de nuestros sentidos y la impermanencia y, y la ilusoriedad de las cosas nos ayuda también a ser mucho más, eh, a concentrarnos en hacer las cosas bien, concretamente, focalizadamente, ¿no? Mindfulness se ha empezado a difundir el budismo en empresas, ¿no? Y también toda esta idea que desmantela las jerarquías tradicionales en el sentido de que un pan muy bien hecho es mejor que una pieza de orfebrería mal hecha. La idea está de que Dios está en el adverbio, concentrarse en el aquí y ahora, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que son un poco difíciles de explicar en la tradición occidental. Y en ese sentido Schopenhauer hace un buen puente porque es bien occidental, es bien cartesiano. ¿Qué hace Schopenhauer? Él dice simplemente, bueno, el mundo es mi representación, en mi cerebro, de modo ideal está todo lo que yo puedo ver del mundo, salvo que tengo una forma mediata de acceder al mundo que es mi cuerpo. En mi cuerpo está la voluntad. La voluntad es una fuerza ciega, bruta, involuntaria, digamos, tiene una especie de teleología inconsciente. Y esta fuerza llamada voluntad, que es muy similar a la que Freud llamará sexualidad, es muy similar a la que Henri Bergson llama el âme vital, es la que el budismo llama la sed, con una también admirable capacidad de nomenclatura de las cosas, ¿no? Porque podemos no admirar nada la disciplina, el sistema, las ideas, pero no podemos dejar de admirar la palabra impermanencia, la palabra... La verdad es que hablar de todos los apetitos y todos los deseos como una sed es muchísimo más elocuente que definirlos de otro modo, porque es definirlos desde su carencia, mostrar ya que no son una fuerza, sino una tiranía, y además hablar de la potencia que tiene, porque la sed es muchísimo más acuciante que otras necesidades. Bueno, entonces en Schopenhauer aparece una síntesis de Platón y de Kant, digamos, hay una realidad a la que no tenemos acceso, eh, es el noúmen o la cosa en sí. En Kant es la idea, en Platón la realidad suprasensible, pero todos nosotros tenemos un cuerpo. Y bueno, la idea esta en alemán aparece mucho la palabrita ich los, sin yo, ¿no? Es interesante porque en realidad en el budismo se niega el yo, pero hay una continuidad. eh, es decir, esto que decimos del karma hace que una persona que nace, por ejemplo, en mi caso, si bien mi yo es ilusorio, y yo creo ser Martín Gabriel Brauer, nacido en Erlangen, qué sé yo, en realidad no existo, ¿no? Eh, pero soy pelado y mi situación de, digamos, discapacidad, vacuidad capilar, realmente no debería mover a conmiseración porque
realmente estoy pagando por haber cometido alguna mala acción en vidas anteriores. Esta es la idea del karma, que es una idea compensatoria, justiciera, como muchas otras creencias populares, ¿no? Como muchos otros sistemas así de compensación, como pisar caca de perro trae buena suerte, pero que trae consigo el hecho de no tener que intervenir sobre la realidad para subsanarla porque se subsana solo por este sistema. Este sistema que no es un sistema admirable, o sea, eh, de manera natural se va produciendo eh, esta especie de justicia como la idea de Swedenborg, que veía el cielo y el infierno como estados de que por afinidad uno elige. Uno va a una especie de gran salón y hay como dos lugares y uno va al que más le atrae. Uno habla de determinadas personas, en otros otros, uno es el cielo y el otro el infierno, pero no es un lugar de premios y castigos. Y el karma, bueno, evidentemente puede ser mejor para leer a Schopenhauer ser un ser humano que ser una araña, pero tampoco una araña es un castigo en sí mismo ser una araña, ¿no? Entonces, esto del karma, que el karma no está muy bien explicado en la vida cotidiana cómo usarlo y cómo entenderlo, pero nos lleva a tener que aceptar todo lo que sucede, porque todo lo que sucede tiene una lógica de un orden cósmico, y por otro lado no querer subsanar las cosas, porque nos lleva a una gran aceptación. Entonces, hay un peligro en este tema de la aceptación total y también de la límpida, digamos, de la total, del olvido de sí y todo, que es que ha sido usado por el nazismo para asesinar y matar. Röhm tenía libros budistas donde decía no estoy matando realmente seres humanos, sino que es todo una ilusión de los sentidos. Entonces puede ser usado para el mal. Los kamikazes, por ejemplo, japoneses que invadieron Pearl Harbor eran saludados por el budismo Zen, el budismo japonés más extremo, como gente que alcanzaba automáticamente así la iluminación. Entonces, eh, esta cosa que uno vería como tan Heidi, tan Disney, tan inocente el budismo, también es una poderosa herramienta que puede ser usada para fines criminales. Bueno, tenemos que ver el aspecto de la compensación también en Schopenhauer. Schopenhauer dice en un momento que hay como dos vidas simultáneas en nuestra vida. Está la vida del intelecto, que es la que él registra como la vida que puede trascender al juego de las pasiones, al placer y al dolor, a la emoción, al, al, al querer suicidarse, porque realmente cuando uno está totalmente tomado por las situaciones de la vida, uno puede sufrir por amor y entonces querer matarse. Schopenhauer dice que no hay que matarse, no por los motivos que dice Kant, que es que uno no es dueño de su cuerpo, de su vida, sino que le pertenece a la familia, al Estado. No, él dice que uno no es. Suicidarse no te va a salvar de esta cosa de la voluntad que es lo mismo. La vida y la muerte son parte de una misma ilusión. En ese sentido es muy budista. Dos caras de la misma moneda. Y bueno, matarse no te libera de esto. Es parte de lo mismo. Vos querés, odias tu forma particular, pero no estás saliéndote de la Matrix. Mientras que si alcanzas el conocimiento objetivo, que es como el equivalente a la iluminación en Schopenhauer, que para Schopenhauer es un acto puramente racional, intelectual, completamente como de una contemplación, como la vida contemplativa del ideal griego, pero que el arte por eso lo puede alcanzar. Eh,
entonces uno ahí sí escapa a la subjetividad, a al sentimentalismo. Entonces dice que todas las cosas buenas para el alma son, todas las cosas malas para el cuerpo son buenas, sin embargo, para la vida del intelecto. Cuanto más nos alejamos de las pasiones, más aprendemos de la vida real, digamos, la vida real, que es salirse del velo del Maya, de este engaño. Y en ese sentido no hay una compensación similar en el budismo. En el budismo eh, lo que hay que hacer es, sin que se llegue a considerar nihilismo, sin que se llegue a considerar que no existe la realidad, ver la irrealidad de las cosas. Las prácticas de meditación tienen que ver muchas veces con eh, tomar conciencia de que las cosas son falsas. Es un poco complicado el budismo para explicarlo rápidamente, pero bueno, espero que haya sido mínimamente útil.